Hey, 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 bienvenidos una vez más a Potenciando Sin Filtro. Mi nombre es Shaula Montast, su host de este espacio. Señores, tengo que admitir que voy a tener que hacer otra intro para esta nueva modalidad. Primero, antes de presentarles a mi invitado el día de hoy, quiero darle muchísimas gracias por todo su apoyo en la temporada pasada. Muchísimas gracias porque durante todo el tiempo que estuve ideando esta nueva temporada, vi todo su apoyo a través de los episodios que seguían escuchando. Tienen algunos favoritos que se los voy a poner en las redes sociales para que lo vuelvan a escuchar, pero formalmente les doy la bienvenida. Para los nuevos que recién están ingresando a este mundo de conversaciones sin filtro, les comento que Potenciando Sin Filtro es un espacio donde debo admitir que yo fluyo. Hay gente que juega tenis, otros juegan golf. Yo hablo. Mi hobby es hablar. Pero hablar para aprender, sí, soy egoísta. Y como le decía a mi invitado del día de hoy, puedo hablar mucho porque aprendí a escuchar. Eso será otro episodio cuando les cuente esa herramienta tan poderosa. Pero en esta nueva edición de Potenciando Sin Filtro va a ser mucho más cercano. Quiero conversaciones que podamos conocernos, porque quiero escuchar de ustedes, quiero ver sus comentarios, pero también tenemos video en el cual podrán ver mis reacciones, que son muchos. Shaula Mueca es un hashtag, eso es cierto. Pero también quiero que ustedes vean más invitados. En la temporada pasada yo me motivé muchísimo, aprendí mucho y sentí que faltaba ese ingrediente extra para poder conectar mucho mejor, pero también para que ustedes vean lo que yo veo cuando estoy conversando con esas personas que son especiales para mí. A los nuevos les cuento, no hay una mecánica para tener invitados. Si usted quiere estar aquí, queremos conversar y tenemos algo de valor que entregar, sin filtro, sin un esquema y nada teórico, estamos aquí. Entonces, con eso, le doy la bienvenida. La intro, prometo que ahora en video la mejoraré, pero el hey, hey, hey se mantiene presente. El día de hoy, yo tengo un invitado y no es cliché, es muy especial para mí. Primero porque desde que inicié esta trayectoria, yo quería conversar con él, pero su personalidad lo tenía siempre de aventura y nunca podíamos coordinar efectivamente. La razón por la que yo quería conversar con él es porque, independientemente del poco tiempo que tengo conociéndolo, Eladio, sí, yo no sé guardar sorpresa. Eladio me inspira mucho, no solamente por su trabajo, sino su manera de ser. Es una persona sumamente transparente, es una persona que tiene una energía. Sí, le voy a dar tips a los nuevos. Yo soy ese tipo de persona que habla de energías. No, tiene una energía muy, muy pura. Y no pura en el sentido de temas espirituales, sino que genuinamente cuando estás con él, tú sientes que estás en un espacio de confianza y de honestidad y que vas a tener sin filtro todo lo que él tiene para entregarte. Y siempre aprendes algo nuevo, como ahora que antes de empezar me decía algunas cositas. Eladio en Wikipedia y en Google es ambientalista, fotógrafo, activista, investigador y amante de la naturaleza, pero amante también de todo lo que nos rodea, que es sumamente importante, que no le estamos prestando atención, pero también es amante de descubrir y descubrirse a través de todas las experiencias en las cuales él nos incluye, cuando son aventuras cortas o a través de sus documentales, de sus fotos, de sus estudios que nos presenta cuando los publica. Eladio, gracias por estar aquí. Bueno, ya ¿Qué tú pasó? sabes. No, aquí ya estamos en esto. Ve, tú eres pro, te estoy viendo, ¿eh? ¿En Te acabo serio? de ver esa intro. Pro. No. Ok, primero, antes de debatir un poquito, Ajá. ¿sabes? Como yo me puse a Google, porque yo decía, yo conozco a Eladio, claro, de la amistad que tenemos, de los amigos que tenemos en común y los momentos que hemos compartido, pero me puse a leer muchas cosas sobre ti y me llamó muchísimo la atención de que tú tienes el banco más grande de la Antilla de flora, fauna y paisajes. ¿Cómo se fue formando esto? O sea, primero, ¿cómo a ti te dio ese interés de conocer más sobre la flora, la fauna y los paisajes y documentarlo a través de la fotografía? No tengo idea. O sea, mira, creo que tengo que empezar. O sea, yo empecé a tirar fotos hace 25 años y no fue la fotografía primero, sino empezó a través de la observación de aves. Entonces nosotros íbamos al Pico Duarte, nos poníamos a ver pajaritos, nos poníamos a ver tragos también. Pero ya el segundo año como que lo de los tragos como que estaba como de más. Entonces yo me compré una guía de aves
Y entonces empecé a identificar las aves en función de esa guía. Y entonces dije, ¿tú sabes qué? Nadie conoce esto. Entonces me compré una cámara, empecé a hacer fotos y fui viajando las Antillas, o sea, fui a Puerto Rico, fui a Jamaica, fui a Haití, fui a Cuba. Y entonces me fui dando cuenta que nada de eso tenía una representación fotográfica, o muy poco lo que es el patrimonio natural de cada una de las islas. Entonces yo he hecho como una especialidad en el Caribe. La gente me dice, tú no quieres ir de que a África. En África hay unos leones aperísimos, sí, pero todo el mundo tiene foto de eso. Pero nadie tiene foto de como la naturaleza caribeña, antillana. Entonces, la gente viene, por ejemplo, a República Dominicana y viene como con una preconcepción de que estos son playas, con mate coco y agua azul, linda. Sí, y tenemos eso, pero tenemos muchísima otra cosa. O sea, tenemos el pico más alto, el punto más bajo del Caribe, y entonces el rango de ambientes entre ese punto y otro, y obviamente todos los organismos, o sea, todas las plantas, los animales, que habitan toda esa diversidad de ambientes también. Entonces tenemos una riqueza ambiental enorme. Inclusive los procesos evolutivos de plantas, animales, están mucho más avanzados que otras islas que son más carismáticas, como Galápagos, el archipiélago hawaiano, por ejemplo. El del Caribe es mucho más viejo. Entonces, los animales están como más avanzados en el proceso de evolución. Entonces, es mucho más interesante. Pero nada, o sea, entonces yo entendía que nada de eso tenía una representación visual. Y entonces yo empecé a fotografiar constantemente en mi tiempo libre y después se volvió una profesión. Y ya yo estaba como atrapado. Pero antes de que esto se convirtiera en una profesión, ¿qué tú hacías? Yo era administrador de empresa. Yo estudié Ok. administración de empresa, trabajé en una empresa 13 años, una empresa de plásticos. Inclusive, la gente no sabe esto, pero cuando yo llegué, mi papá tenía como unos proyectos en un archivo. Me dijo, chequéate eso ahí, coge el que más te gusta y vamos a buscarte un préstamo y tú arrancas con ese proyecto. Y lo montamos aquí en un espacio en la fábrica. Entonces, mi primer proyecto fue una planta de hacer sorbetes. Sorbete, ¡Wow! exacto. La tortuga con la vaina, ¡Ajá! el video, exacto. Yo eso era lo que fabricaba hace 13 años. Probablemente ese sorbete que le sacaron a la tortuga lo hice yo hace un tiempecito y ahora fue que... Pero nada, el caso es que yo creo que vi la luz y entonces ya estoy en otro camino y dejé todo eso atrás. Yo tenía un interés familiar en esa empresa y hasta eso lo vendí. Y esa transición me parece muy, muy curioso, o sea, porque muchos quizás no pertenecemos a empresas familiares, pero tenemos pasiones y nos atamos a ese escritorio. Algunos ya ha cambiado el tema de escritorio, pero vamos a llamarle así. Y dejamos a un lado nuestra pasión porque puede verse conflicto de interés. O sea, qué impresionante que tú cuando fuiste encontrando tu pasión, ah, viste el conflicto de interés y decidiste ser coherente basado en lo que a ti te interesó. Claro, mira, en retrospectiva, ahora cuando uno mira hacia atrás y uno ya está establecido, todo se ve bien. Pero en el momento, cuando yo tomé esa decisión, era como jondearse por un barranco. Porque tú estás dejando todo lo que tú conoces y todo lo que representa como algún tipo de estabilidad o normalidad. También hay muchos conceptos de qué es normal Claro. y qué yo debo estar haciendo en mi vida, que son imposiciones de los papás de Sí, nosotros, sí, de la familiares sociedad. y de la sociedad, exacto. Entonces, tú básicamente rompes con todo eso, yo rompí con todo eso y me lancé en una cosa que yo no necesariamente entendía bien, pero se sentía bien, ¿entiendes? Yo no sabía para dónde iba. Yo siempre, a la gente que le explico esto, digo, el tren vino, yo me monté, yo sabía que estaba en el tren que era, pero no sabía para dónde iba el tren. ¿Y cómo tú supiste? O sea, me gustó mucho esa parte de se sentía bien. ¿Qué se sintió bien? O sea, primero, ¿qué es para ti que algo se sienta bien? Porque también muchas veces nosotros decimos, no, que tal cosa se siente bien y por eso lo estoy haciendo, pero quizás lo que se siente bien para mí es muy diferente a lo que se siente bien para ti. No, y encima de eso tú tienes que bregar con el juicio de todo el mundo. Porque todo el mundo dijo, se volvió loco. Él Claro. dejó su trabajo, Su seguridad. su seguridad. Y entonces se lanzó en una cosa que no sabemos. Bueno, cuando salió el primer libro que yo publiqué en el 2007, yo tuve la suerte, o no sé si la suerte, o no sé qué, pero
coincidió que el primer libro que yo publiqué fue un libro que recogió la editora de la Universidad de Harvard, ¿no? Y tenía un prólogo de Edward O. Wilson, que es uno de los, ganadores de 2 Pulitzer. Era un profesor emérito de la universidad. Había venido a República Dominicana, había escrito sobre cosas de la República Dominicana y él hizo el prólogo del libro. Entonces, mi primera publicación es como una cosa muy, muy grande. Entonces, cuando yo hice esa publicación, un tío, vamos a decir, un tiastro, el hermano de mi madrastra, que es una persona muy, muy rígida, muy estricta, entonces me llamó y me dijo, tú sabes que yo pensaba que tú eres un vago, pero ahora que yo tengo esta copia del libro, yo entiendo lo que tú haces, te felicito. Me trancó el teléfono. Entonces me dejó con los 2 lagrimones así, porque finalmente yo me sentía como... Validación. Exacto. Tenías validación y seguridad de que el camino que tú elegiste, porque al final del día, aunque digamos que no, todos queremos aprobación. Y necesitamos ese, como dice el norteamericano, ese pat in the back, de que lo estás haciendo bien. Porque nosotros no podemos ser nuestros propios porristas todo el tiempo. Yo creo que no es necesariamente aprobación de todo el mundo, pero aprobación de tus seres queridos. Sí, la gente que te importa. La gente que te importa, exacto. Porque el que no te importa, a ti te importa 3 pitos lo que piense, diga, tú sabes. Pero qué bueno que la gente te entiende. Tú sabes, eso no tiene precio. Entonces, obviamente, yo fui construyendo al pasar de los años como todo un cuerpo de trabajo que ya la gente entiende. Y como que respeta o me conoce por eso. O, por ejemplo, a mí me entran llamadas semanales de que ahora que estamos en primavera y me mandan fotos, este pajarito se cayó del nido, ¿qué hago? ¿Y tú? Entonces, yo no trabajo en protección de animales. No, pero tengo que darle algún tipo de instrucción porque, tú sabes, la gente no sabe. A veces, por ejemplo, ahora se cayeron unos vencejitos. Los vencejitos son los que anidan como en los techos de canas. Pero ellos tienen todas sus plumas. Lo que pasa es que están en una transición de 24 horas donde están aprendiendo a volar. Entonces están torpes. Y nosotros, como, ¿sabes? Seres humanos sensibles o empáticos, queremos recoger los animalitos y salvarlos. Pero lo ideal era no ponerle la mano. Y tú lo observas y tú vas a ver que se van a ir volando al cabo de mediodía. Wow. Pero... Y así fue. Algunos se fueron volando después que yo les di instrucciones, pero la primera partida la entregó al zoológico. El zoológico probablemente lo puso afuera para que se fueran volando. Pero nada. Entonces, el tipo de llamada que me entran a mí a cada rato... porque la gente ya te identifica como, no sé, un defensor de la causa. Y un punto de referencia en cuanto a todo lo que tiene que ver, incluso tú dices eso pero yo pienso en cualquier tipo de flores, para llamarle de una manera bien genérica, y yo pienso en ti, en animales, ahora últimamente por cosas que he visto que has publicado, pero para mí yo pienso en flores y en verde, o sea, yo veo el verde, yo veo una montaña y veo verde, yo pienso en Eladio. Para ti, cuando tú empezaste a entrar dentro de todo este mundo explorativo del Caribe, ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención y que tú siempre como que regresas a ese momento o a ese lugar que tú dices, wow, aquí yo vi la grandeza de todo lo que yo estoy haciendo? Yo no sé si hay algo así, o sea, no sé si hay un momento así, pero mucha gente muchas veces me pregunta, ¿cuál es tu sitio favorito? Y yo tengo muchísimos sitios favoritos, y muchísimos sitios favoritos no aquí nada más, en Jamaica, en Cuba, en Puerto Rico. Yo viajo a otros sitios, no quiere decir que yo no viaje a otros sitios, pero yo creo que cada lugar es único y lo que tú sientes y tiene como una onda, una vibra, una energía, hablando de energía, que lo hace único. Y entonces yo tengo, eso se te queda, o sea, ese recuerdo... es como un olor, el olor en la memoria es una cosa muy fuerte. Entonces, esa sensación que tú tienes de ese sitio por la riqueza que tiene, se queda también contigo. Pero yo no te puedo decir que hay un sitio específico. Sí te puedo decir que hay sitios que todavía, donde queda muchísimo por explorar. Por ejemplo, Sierra de Bauruco. Eso es un lugar que yo pudiera mudarme mañana ahí y pasarme el resto de los días que me quedan metido en los montes virando piedras y buscando cosas, y yo estaré encontrando cosas nuevas todos los días. Entonces, pero nada, o sea, es así. Entonces no tengo un sitio y un momento específico, pero sí tengo lugares que me recuerdan cosas muy agradables, o sea, por la riqueza y por la sensación que tú tienes en ese sitio. Fuera del monte, ¿quién es Eladio y qué te sorprende? Yo no estoy seguro que hay
Yo vivo en Santo Domingo por necesidad. Pues ahí está el trabajo, ahí está mi familia, ahí están mis hijos. Pero si yo tuviera un poquito más de libertad e independencia de todo eso, me mudara para otro lugar. Es que esto está insoportable, la ciudad está insoportable. Sí. O sea, meterse en un tapón 40 minutos para ir a una reunión. Gracias a Dios vino la pandemia y ahora todo hay cierta virtualidad, pero eso no tenía ningún sentido. O sea, te va a pasar de que 3, 4 horas al día en un carro yendo de un sitio a otro en la ciudad, ¿no? Como el típico meme, no sé si lo has visto, que dice como que esa persona que se monta en su carro dura 50 minutos para llegar a una caminadora dentro del gimnasio. A mí siempre me llama la atención cuando yo pasaba enfrente de algunos gimnasios de aquí del país que hacen esas filas largas después de la hora del trabajo y yo dije, wow, quizá van a una caminadora. Y es impresionante cómo no había costumbre en el país, es cierto, por lo menos en Santo Domingo, no sé de otras provincias. Hasta que llegó la pandemia, la gente no estaba utilizando tanto los parques y los espacios públicos. O sea, y no veía tanto como una opción ese ejercicio, quizá no un ejercicio de un entrenamiento específico, pero el moverte. Aquí los parques se han llenado de vida de nuevo. Y quizás no es tan bueno porque estamos deteriorando muchas cosas dentro de esos espacios, pero ya la gente vio la necesidad que tenemos, que no lo habíamos asimilado, de estar fuera del concreto. No, y esta es una pandemia, pero tú puedes estar segura que vienen más. Entonces creo que también fue un momento para reflexionar en función de que qué hago yo cuando venga la otra. Porque trancarte en una casa, en un apartamento, Sí. a veces en una casita muy chiquita, en un barrio, con 4, 5, 6, 7 personas, no, o sea, eso no es real. Tú no te vas a quedar allá adentro. Entonces, mucha gente, porque he ido hablando con gente, por ejemplo, en Jarabacoa, en Casecampo, en algunos sitios fuera de la ciudad, la cantidad de casas que se han alquilado o vendido fuera de la ciudad es enorme. O sea, hay un boom de real estate a nivel de todo el mundo haciéndose una casa fuera, porque si viene la próxima pandemia, la gente no quiere quedarse en una ciudad atrapado, que probablemente el peor sitio para estar en una pandemia. Totalmente. Y tú sabes que una pregunta que me llega, ¿cómo tú relacionas este proceso acelerado de deterioro de nuestros recursos naturales con el deterioro de la conexión humana que se ha perdido por la virtualidad? O sea, tú que tienes los dos mundos de una manera teórica también, ¿cómo tú los relacionarías? ¿Y qué tú entiendes que nos está pasando, que se asimila mucho con la naturaleza? No tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Por ejemplo, en estos días murió de COVID precisamente Brígido Peguero, un amigo y uno de los principales botánicos del Jardín Botánico. Entonces, él era una persona y salió un artículo muy bonito de Yolanda León que dice, ¿y quién le pondrá el nombre a las plantas? Wow. Y era así porque, por ejemplo, yo voy al monte y encuentro una planta. Primero, tú no vas a encontrar nada si no vas al monte. Entonces, tú tienes que ir al monte. Tienes que tener esa experiencia de estar ahí presente y encontrar algo. Entonces, tú se lo llevas a esa persona y esa persona tiene una acumulación de experiencias porque también ha ido al monte, pero también porque ha revisado todas esas plantas y es como un sabio. Uh-huh. Y entonces él te dice, mira, si él no te puede decir el nombre de la especie, te dice el nombre del género. Si no te puede decir ninguno de los dos, te dice el nombre de la familia. Entonces, era tú encontrar algo y no saber el nombre de algo, eso te come por dentro. Y poder llevárselo a una persona que es como un sabio, él te dice, mira, esto es esto. Eso no tiene precio. Y entonces, pero esa persona sabe eso porque ha manoseado miles de plantas. Uh-huh. Entonces, imagínate cómo una persona que está entregado 100% a la virtualidad no puede lograr esa meta de llegar a donde llegó o sea, Brígido Peguero, ¿no entiendes? O sea, para tú saber de botánica, para tú saber de ornitología, para tú saber de ecología, tú tienes que ir al campo. Tú tienes que estar en contacto con la naturaleza, tú tienes que vivirla, tú tienes que poder ponerle la mano, ensuciarte. Ahí es que tú registras con todo tu sentido qué es lo que, o sea, esa experiencia que tú estás teniendo en la naturaleza. Eso no puede ser virtual, imposible. O sea, tú puedes retener alguna información, pero tú no vas a retener toda la experiencia y toda la capacidad de asimilar todo lo que hay en la naturaleza si tú no vas a la naturaleza. Es imposible.
Entonces, la fotografía es como ir al campo y traerle a la gente de la ciudad lo que uno va descubriendo. Y entonces la gente se interesa, pero se interesa en ir al campo a ver eso en persona. O sea, yo llevo gente, por ejemplo, el trabajo que estoy haciendo con las flores, con el grupo de flores, se llama Aritoloquia. Mucha gente me dice, piensa, porque la ve en la foto de este tamaño, piensa que las flores son de ese tamaño. Pero no, son florecitas chiquitas, de 3 pulgadas. Entonces cuando la ven, digo, pero es chiquitica, digo yo, pero claro. Y no solamente eso, sino que como no van al campo, han perdido destreza en poder observar. Lo que hablamos. Exacto. Entonces, yo llevo gente y siempre hago este ejercicio. O sea, hay una maleza, ¿no? Y en la maleza hay una planta aritoloquia y está llena de flores. Y yo lo pongo enfrente y obviamente le digo a ellos, mira, en todo ese terreno que está ahí hay una aritoloquia con muchísimas flores. Mira a ver si tú la encuentras. Y se quedan mirando. La tienen enfrente y no la ven. Porque no tienen los filtros. Hablando, Claro. hablando de potenciando sin filtro. Bueno, a ellos no tienen los filtros para ver a la naturaleza. Entonces eso es algo que tú tienes que desarrollar. Pero después que ven la primera, después de que yo se la identifico, le digo, mírala aquí donde está. Entonces ahí, ¡pling!, entra el filtro y ya ellos la van encontrando por su propia cuenta. Pero tienen que aprender, o sea, es una destreza que hay que hacerla presencial para tú poder hacer interpretación de la naturaleza. Y que es importante mencionar que tú presentaste ante la ciencia, se dice así, ante la ciencia, tres nuevos géneros de Aristoloquia. No, o sea, exacto. Aritoloquia es un género, ¿no? Ok. Y yo describí junto a una serie de colegas de la Universidad de Harvard, que sin ellos, claramente, porque yo no soy botánico, ha sido como ir a la universidad otra vez. Pero sin la colaboración de ellos no hubiese podido hacer esa publicación, pero logré publicar, empezamos con 3 especies. Entonces, ¿qué pasa? Colectamos tejido es hojas y flores de todas las que estaban descritas y todas las que yo pensaba que eran nuevas, porque hay más. Wow. Hicimos todo un trabajo de ADN que se va a publicar ahora. Ya salió, tenemos lo que se llama un cladograma, que es como un árbol genealógico, donde están todas. Entonces, eso ya hemos determinado que, por ejemplo, aparte de la 3 que acabamos de escribir, tenemos 12 más. 12. 1, 2. 12. Que hay que ¿Aquí describir. en el país? Sí, que hay que describir que son nuevas especies también. Entonces, ya yo estoy en el proceso de hacer la descripción, me toca a mí. Yo soy que tengo todos los datos, yo tengo un diario de campo que voy anotando, tengo que ir con un pie de rey midiendo toda la partecita de la flor, los tamaños de las hojas, tengo que dibujar la flor, o sea, tengo que hacer todo un levantamiento de información para entonces yo hacer el proceso de descripción y estamos en eso ahora. Yo ya tengo 4 descritas en un primer borrador, me falta entonces ahora, me da brega sentarme a escribir. ¿Por qué? Bueno, es que el lenguaje botánico es una cosa, cuando tú lo lees, de hojas apiculadas, de textura coriácea y, o sea, cuando tú lo lees, tú dices, yo no tengo idea de cómo se ve la planta. O sea, porque ellos usan una serie de términos botánicos que para el ciudadano común que lee eso ni lo entiende. Y por eso la importancia de la fotografía. Que para mí, a veces yo le he enseñado a personas, señores, miren cómo se ve una flor. A mí me encanta cuando tú pones flower porn. Exacto. Pornografía de flores en español. Porque es interesantísimo, o sea, se ve y claro, ahí llevo lo que tú decías ahorita, mi filtro sabe identificar un sexo. Exacto. O sea, entonces por eso tú puedes atarlo, pero quizá otra persona, vamos a decir un niño que tú le enseñes eso, sería tan curioso ver con qué lo identifica, porque nosotros podemos definir como un órgano femenino o masculino porque lo conocemos. Claro. Pero es interesante cómo las fotos y el filtro que tenemos con el cual hemos crecido nos hace asociarlo a algo del mundo, para llamarlo de una manera. Y para ti, ¿cómo ha sido ese proceso? Tú que no vienes de la botánica, tú que no eres académicamente preparado como los otros, pero ya digo, cuando tú empezaste a ver con tu filtro del mundo y entraste a este mundo totalmente paralelo, que es la naturaleza, ¿cómo tú lo veías? ¿Qué pasó? Bueno, primero te voy a decir que no es que yo ando por ahí, encuentro algo y sé que es nuevo y lo describo, sino que yo ando con una cámara, le hago una foto y la cámara entonces se convierte en una herramienta para yo registrar. Y cuando veo la fotografía, entonces comparo con las publicaciones que hay sobre ese grupo de plantas y me doy cuenta, o en este caso me di cuenta, que en Aritoloquia había muchísimas cosas que no estaban descritas. Entonces,
la cámara, sin la cámara no hubiese sido posible. Nos dimos cuenta que solamente con fotos de las flores, se llama in vivo, o sea, vivas, es que hemos podido encontrar toda esta especie nueva. Porque cuando nos referimos a los especímenes de herbario, que son especímenes prensados, marrones, a veces tienen 100 años, tú sabes, ya han perdido la forma, el color, y eso no te sirve para diferenciar una especie de otra. A veces sí, pero en el caso de Aristoloquia no. Porque tienen la misma forma de hojas, las flores perdieron la forma, el color. Entonces es muy difícil trabajar con especímenes de herbario. Hay gente que son especialistas en eso, pero, o sea, en mi caso, la cámara fue una herramienta para eso. Pero entonces, sí, efectivamente, o sea, cuando yo vi la forma de las flores de Aristoloquia, yo dije, pero estas cosas parecen genitales humanos. Entonces, ¿por qué yo me voy a interesar en un grupo de plantas si no parecen genitales humanos? Es la pregunta. O sea, es verdad, o sea, ¿por qué? ¿Por qué yo no lo haría? O sea, ¿por qué? Claro, no, yo le digo a todo el mundo, no, porque no te interesan las margaritas. No, las margaritas no, eso no. Pero esta tienen forma interesante, tú ves. Entonces, me traen algunos recuerdos interesantes y cuando estoy aquí en el monte, puedo conectar con lo que me gusta fuera del monte. Bueno, tú sabes que yo una vez dije, esta me acuerda como una novia. Y alguien dijo, yo no sé con qué tipo de mujer era que tú estabas saliendo, pero eso, tú sabes, o sea. Pero espero que tú le hayas mandado a ella esa foto. Bueno. Porque hasta linda es. No llegué a ese extremo, pero tú sabes. Pero nada, el caso es que tienen formas muy interesantes, pero los niños a veces la asocian con insectos y cosas así. Wow. Pues tienen pelitos y son muy particulares y son una enredadera. Y hay gente que la confunde con orquídeas. Y el grupo de las orquídeas también es un grupo de plantas. Bueno, en una época, en la época victoriana, era prohibido tener una orquídea. ¿Por qué? Porque eran como muy sexuales. Muy wow, sensuales. Increíble, muy como las prohibiciones y lo, bueno, volviendo a la palabra, el filtro que nos ponen. Entonces, claramente, lo que está prohibido, la gente lo quería. Entonces, obvio. Entonces, mira, contrataban a lo que se llamaban orchid thieves, ladrones de orquídeas, que eran unos botánicos que estaban en olla en esa época. Entonces, apareció un patrocinador y le decía, vete para Brasil y empieza a mandar cajas de orquídeas para acá, para mi greenhouse. Y así fue que empezó la importación de este lado del mundo de las orquídeas. Ya tú sabes. Entonces, ellos la tenían como una sección escondida. Entonces, hacían fiestecitas en su casa. Iban a ver la orquídea. La orquídea. O sea, era su pornografía. Exacto. Su momento de pornografía. Pornografía. Flower porn. Ahí está. Wow. Tú sabes que es increíble. O sea, tú me estás contando esa historia. Ahora mismo yo no logro ver cómo yo me excitaría con una orquídea. Porque yo lo que pienso es en el cuidado que requiere y me da estrés. O sea, pero mire como mi filtro, lo que yo digo es como, es lindo, pero no. A mí me encantan los girasoles. Porque mi personalidad y según mis astros, yo que soy Escorpio, somos muy profundos, yo también leo sobre todo eso. Sí. Me gusta el sentir de que giran alrededor del sol, me gusta el tema yo genuinamente cuando estoy nada más he ido uno solo por Jarabacoa, cuando estoy en un campo de girasoles, yo me siento como cargada y lo veo tan alto, pero cuando hay flores que yo las miro y digo, requieren demasiado cuidado, no me da pornografía, pero de verdad, cuando tú ves una foto tuya, yo digo, carajo, qué lindo, qué sexy se ve eso. O sea... Bueno, pero también es que ya tú tienes un callo porque yo me imagino que tú eres usuaria de Pornhub. Entonces... No. Lamentablemente, no. Tú sabes, como nunca me ha interesado. Prefiero ver las flores y también eso se queda en el filtro de tu computadora y después tú estás en un lugar y soy una mujer, tú sabes, estamos hablando aquí en vivo. Claro. No puedo exponerme a esa cosa. No, tú sabes que hay una frase que yo leí, que tú escribiste o que tú dijiste, la leí en una de tus entrevistas que es del periódico, que decía, lo que no se capta en foto es como si no existiera. Así me invento. O sea, ese es mi trabajo. Ponerle una cara a todo lo que está por ahí. Es que si tú no conectas, si tú no tienes empatía con algo en particular en la naturaleza, entonces tú no sabes que está ahí, no lo proteges, tú no puedes emitir una opinión en función de eso. O sea, lo van a cortar el Parque Nacional, que todo el mundo se alza
porque ya todo el mundo ha visto fotos y la importancia Pero de ¿qué eso. pasaba antes? O sea, ¿cómo de alguna manera u otra, eso o sea, tu trabajo es un excelente ejemplo de un buen uso de los avances tecnológicos en cuanto a la documentación, sea video o fotografía, para la Ujú. documentación. ¿Cómo se hacía antes para, no solo para documentar, sino para no dejar perder lo que el ojo humano está viendo, aparte de la pintura? Yo no sé. O No sea, sé cómo se hacían antes. No me lo por- imagino. o sea, tú sabes, como que yo me pongo a pensar y yo digo, alguien seguro vio la aristoloquia, pero no tenía cómo documentarla. Vamos a ser una gente botánica. Ajá. Y quizás la describió, como tú dices, en papel, pero no hay manera de No, poder imaginar lo que no, es. la mayoría no tienen fotos. Por ejemplo, hay un grupo de ellas, de las que están descritas, que le encontró Ekman hace 95 años. O sea, O sea, entonces él la colectó. Por ejemplo, hay una que se llama Aristoloquia samanensis. Él la colectó en un punto que ni siquiera está bien identificado en la etiqueta. Tú sabes, cada ujú, ejemplar ujú, ujú, ujú. del herbario prensado tiene una etiqueta, a veces en la mano, escrito en la mano, en la letra de Ekman. Que eso, ya tú sabes, yo le pongo la Increíble. manito así a la etiqueta y sé que Ekman la tocó hace 95 años. Para mí eso como que me emociona. Es como la historia, o sea, todo tiene su historia, pero nunca nos hemos enfocado, digo, por lo menos hablo por mí, no voy a generalizar. Yo nunca le había prestado tanta atención a la historia de la naturaleza y cómo no, o sea, no llegamos aquí y todo lo que nos rodea es verde y ya. Hay un mundo con tanta personalidad, con tantas características dentro de la naturaleza, que es lo que nos provee muchas cosas, que si nos paramos y vemos, también yo puedo descubrir muchas cosas de colores. O sea, a veces tú subes fotos que yo digo, ese color yo no lo logro describir, porque nadie me ha enseñado cómo se llama ese color. O esa combinación de colores, a veces yo digo, ¡ay, pero eso está en ropa, pega! Cuando veo alguna cosa. Bueno, hablando de colores, tengo un colega que hizo una guía de tabla Pantone. Ah, ¿Tú sabes cuál es? sí, claro. Para identificar los colores de los lagartos. Entonces Wow. tú atrapas un lagarto, te tienes que describir la especie y tú le pegas la guía y va... Sí, porque los lagartos son medio como camaleónicos. Bueno, pero hasta eso quieren tener como, tú sabes, Sí, sí, bien sí. definido. Pero es interesantísimo, o sea, aquí hay tanto y a medida que tú más te vas metiendo en la naturaleza, tú vas entendiendo cómo todo está ligado y cómo todo funciona. Y eso el 80% de la gente no lo entiende. ¿Por Eh, qué? Porque no tiene esa conexión o esa profundidad de entender qué es lo que... O sea, nosotros vamos al bosque, nos sentimos bien. Ya, qué lindo, qué vaina más chula. Que la endorfina tan disparada, tú sabes, te sientes bien. Tienes un sentido de bienestar cuando estás Ujú. adentro. Pero entonces nosotros estamos adentro del bosque, que ya conocemos algunas de estas cosas, y nosotros estamos viendo, es un roble, eso es una tabebuya, es una catalpa, eso es una guayaba de India. O sea, nosotros estamos ya como clasificando todo lo que compone eso. Y a veces tenemos un entendimiento de cómo está relacionado y muchas veces no tenemos el entendimiento completo. Pero entonces tú no sientes que tú quizás no lo disfrutas igual, o sea, porque tú estás totalmente siempre alerta y tú no estás viviendo el momento de disfrutar el bosque. No, y me pongo zen. O sea, la gente me dice, ¿tú haces meditación? No, pero cuando salgo al monte es como si estuviera haciendo meditación. Porque, por ejemplo, estábamos hace una semana con unos colegas de la ILCP, del International League of Conservation Photographers, que vinieron a un velero. Son una pareja. Ellos vinieron a Luperón, están aquí, se van a pasar 5 meses y me lo llevé para el monte. Entonces, estábamos tirándole foto a un animal y yo, cuando me toca a mí usar mi trípode, porque yo le presté mi trípode a ella, cuando me tocó a mí, yo tenía como 45 minutos y yo no me había dado cuenta ni siquiera que había gente alrededor mío. Porque yo estoy tan enfocado mirando, entendiendo el animal y viendo cómo yo voy a componer la foto, cómo yo voy a hacer una foto del animal en su entorno, porque no es nada más un retrato, foto de pasaporte de la cabeza del animal. O sea, yo tengo que ver cómo el animal encaja dentro de su entorno y cómo se pierde, porque en el caso particular de este animal tenía un camuflaje que se ponía como un tocón y tú no lo veías. Increíble. No, era una locura, se llama una bruja y canta como una bruja también, o sea, Wow. como si estuviera riéndose. ¿Y vive en un monte en específico? Vive en zonas secas. Esto era un sitio muy especial que se llama la Furnia de Gurabo, que era muy especial por una razón. Pero a medida que hemos ido los fotógrafos entrando a ese sitio, hemos ido encontrando cada vez más cosas que hacen que ese sitio todavía sea muchísimo más valioso de lo que se pensaba. Ese es otro aporte que, por ejemplo,
yo no soy el único que está haciendo fotos. Hay muchísima gente ahora que hace fotografía de naturaleza, de aves, de plantas, de paisajes. Entonces hay grupos, ¿tú entiendes? Entonces todos ellos están saliendo y están haciendo un levantamiento. Probablemente muchos de ellos están haciendo mejores fotos que yo, pero están haciendo un levantamiento y a través de las redes, o sea, las redes tienen ahora una función buenísima porque sitio, por ejemplo, la Furnia Gurabo, tú nunca habías oído de eso. En mi vida. Exacto, entonces ahí es un sitio, una chulería. O sea, ahí hay lo que se llama un lambedero. Un lambedero es un cañón, la Furnia del río Gurabo, y hay como un sustrato, una tierra de carbonato de calcio blanca, rica en calcio, y las palomas bajan de la montaña todos los días en época de reproducción ahora y empiezan a comerse la tierrita. Entonces a través de milenios, ellos se han ido haciendo como un hoyo en la pared. O sea, han ido erosionando la pared porque han ido comiendo la pared, generaciones de palomas, entonces han hecho como unos hoyos en la pared donde ellas van. Entonces, ¿qué hacen ellas con eso? Ellas reponen el calcio de la puesta de los huevos en la época reproductiva. Entonces, los cazadores sabían de ese sitio, iban a cazar. Pero ahora que nosotros hemos entrado con cierto conocimiento sobre biología, ciencia, ecología, nos hemos dado cuenta que no hay un reporte por un lambedero, en inglés se llama un lick, en el Caribe. Ese sería el primero. Entonces, esa publicación no se ha hecho. Nadie ha hecho un estudio de eso. Imagínate. Y corría peligro, obviamente, por el tema de caza. Entonces se hizo un área protegida. Ahora hay una caseta, hay una administradora, Brenda Isabel Martínez, que asumió la dirección del sitio recientemente. Y hay guardaparques, o sea... Y entonces estamos dándole apoyo. Nosotros que ahora disfrutamos de ese sitio, tenemos que darle apoyo a esa gente. Claro. Sí. Y son espacios que no están abiertos al público regular. Porque, sí, cualquiera puede ir ahí. Lo que pasa es que la gente no sabe que eso está ahí. Aquí hay, yo no me acuerdo el listado completo, pero, o sea, eran como 130 áreas protegidas, una cosa, o sea, que hay muchísimas áreas protegidas, a veces son pequeñas. Hay un área protegida de una orquídea, se llama Villa Elisa, la Reserva Científica de Villa Elisa. Es un pedacito. Si te digo que es un pedacito, quizás tiene 2 kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Porque ahí hay un bosque seco y hay una orquídea muy especial que se llama la cacatica, es endémica de nosotros. Y el jardín botánico vive trabajando constantemente, reproduciéndola, está en peligro. Y vuelven y la reproducen en el laboratorio del jardín botánico y vuelven y llevan los ejemplares y los colocan en los árboles. Ahí entonces tú puedes hacer visitación a ese sitio. Pero nadie sabe que eso está ahí. Nadie sabe que eso está ahí. Increíble. Y nosotros tampoco tenemos tantas herramientas ahora mismo para conocer todo lo que existe. ¿Por qué tú haces lo que haces? Exacto. Esa pregunta me la hicieron... By the way, tengo que hacer un anuncio aquí formal, aquí antes que se me pase el tiempo y no lo puedo hacer. Vamos a salir ya, por fin, después de 4 años casi, con el documental El Naturalista Isleño, que es un documental eran 6 episodios, pero tuvimos que dejarlo en 4 porque nos íbamos a volver locos. Entonces, 4 episodios, cada episodio aborda un tema diferente. Y el teaser sale mañana sábado. ¡Buenísimo! Exacto. Entonces, ok, primero háblame por qué tú haces lo que haces. Después yo quiero hablar del naturalista porque ya mañana sábado sale. Ajá. Y nosotros hoy salió el sábado. Ajá. Y nosotros hoy lunes aquí conversando para que la gente vuelva a verlo. Claro, entonces, en el proceso de hacer el documental, ellos me preguntaron, pues ellos querían saber, ¿por qué tú haces lo que tú haces? Entonces, yo lo que quiero saber, ¿quién diablo se hace ese tipo de preguntas, ponderaciones? Porque yo no, o sea, yo hago lo que yo siento que debo estar haciendo, que sé qué, y no tengo como un debate filosófico sobre por qué yo hago lo que yo hago. Pero nada, ellos querían como que eso saliera a relucir en el documental. Entonces eso me llevó entonces a la ponderación de que por qué yo hago lo que yo hago. Freddy Arturo Ginebra, que ha venido aquí a tu podcast, tiene una teoría. Él dice que a mí no me ponían atención cuando yo era chiquito. Entonces, como esto me ha hecho brillar, entonces yo hago esto porque yo quiero estar brillando. Entonces, yo, después de pensarlo, tengo que estar como 100% de acuerdo con Freddy Ginebra.
¿En qué parte? ¿La que tú quieres brillar o la que no te ponían atención? ¿Qué tenemos que profundizar aquí en radio? Exacto, ¿Cuáles sí. temas tenemos que tocar No, en esta terapia sin filtro? Exacto. Entonces, ¿Tus ganas de llamar la atención o la falta de atención de tus padres? no, exacto. Tú sabes, en verdad, yo de verdad no sé por qué yo estoy haciendo esto. Ellos dicen que sí, tú sabes, tú sabes. Y ellos quieren como que uno lo diga, pero yo no sé. Yo creo como que, y no sé por qué, de dónde sale esta necesidad de tener que ponerle una cara a todo. Tú sabes que ya no es suficiente con tu fotografía y poner una cara a todo. Ahora tú tienes que contar historias. Para que la gente enganche de verdad con el sitio, tiene que contar Pero a historias. nosotros nos gustan las historias y Exacto. yo siento que nosotros vimos nuestra propia historia. Incluso cuando tú hiciste lo de las 12 metamorfosis de tu libro, Ajá. tú contaste una historia de otros. Entonces ahora lo que queremos es que tú cuentes la tuya. O sea, tú has vivido tus 12 metamorfosis o quizás estás en la octava. Y una de ellas ahora es la que viviste haciendo el documental. ¿Cómo para ti fue ese proceso del documental dentro de tu transformación de esta profesión? Primero, tenemos que estar muy agradecidos en este país porque tenemos una ley de incentivo fiscal al cine. Mi madre. Eso permite que aparezcan fondos para hacer este tipo de proyectos. O sea, ¿quién si no apoyaría de que documentales o películas independientes o ese tipo de cosas? O sea, gracias a Dios, esto permite poder hacer este tipo de proyectos. Entonces, eso es lo primero. Segundo, esto surgió como espontáneamente. Estábamos Jake, Freddy y yo en un shoot para Jake. Entonces yo era el fotógrafo, Freddy era como el publicista, entonces le estábamos dando apoyo a Jake con su documental, Muerte por 1000 cortes, Death by a Thousand Cuts, y fuimos a la Sierra de Boruco a hacer como un photoshoot. Uh-huh. Y entonces él tenía ropa y se puso de que cambios de ropa. Entonces él subió hoy viernes, o el viernes pasado subió un post donde él sale recordando todo ese día. Entonces yo tuve que poner de que Apocalyptic Fashion, porque él estaba como entre un horno de leña, de carbón y vaina, caminando con una ropa que José Jan le buscó. Entonces tú sabes, pero nada, la idea, ellos vieron que cuando estábamos allá, yo decía, una mariposa que sé yo qué, comiéndose una que sé yo cuánto, poniendo un huevo que... Entonces cuando ellos vieron eso, ellos dijeron, pero explícame un poquito más de eso. Entonces ellos dijeron, esto tenemos que llevarlo como a algo, como a unas cápsulas o tú entiendes, algo, tenemos que hacer algo con esto. Entonces duramos como un año conceptualizando, buscamos una sobrina mía que nos ayudara como a hacer toda la parte fotográfica, videográfica de esto, porque ya estaba estudiando ya cine. Es Sofía Torreprida, se llama ella, que ahora es, ya tú sabes, ella es famosa y trabaja en Nueva York y cosas. Entonces, y vimos que sí, que funcionaba, pero no sabíamos hacerlo. Nosotros no teníamos, como Jake tenía mucha experiencia por Death by a Thousand Cuts, de cómo hacer cine, documentales, pero nosotros no. Freddy sí trabaja en una publicitaria, ya ha hecho anuncios, ese tipo de cosas, pero yo cero. Entonces, armamos un proyecto, lo sometimos desde cine, se aprobó y armamos unos guiones tentativos en base a unas historias, pero y hicimos lo mejor que se pudo. Entonces empezamos a perseguir esas historias se iban desarrollando también a través del pasar del tiempo. Entonces pensábamos que ya teníamos el material y de pronto surgía otro viaje a Haití, porque ya íbamos de que a ver qué había pasado con el vivero de Magnolia, y entonces teníamos que hacer otro viaje que no estaba en la planificación, pero el material que conseguimos ahí resulta que hacía que ese episodio o ese capítulo fuese como mucho más rico. Entonces era como un juego de no terminar. Pero ya finalmente lo logramos, aprendimos un montón en el proceso y queremos hacer como una segunda parte. Entonces ya tenemos como los temas, vamos ya a empezar a armar la propuesta, pero necesitamos salir con esto primero. Entonces, esto va a estar saliendo en los próximos 2 meses. Ya estamos poniendo los toques finales a los episodios. Hay uno que está 100% listo ya, hay otro que está 99% listo, hay otro que está 95% listo. Y así. Entonces, ya, necesitamos salir con esto. Ahora, en la segunda, para el segundo documental que pretendemos hacer, queremos hacer, o la segunda temporada, no sé cómo se llamaría, queremos hacer... venir ya con otro equipo.
y otro tipo de planificación con todo lo aprendido en el proceso para cometer menos errores y para poder sacar el producto más rápido. Entonces, pero estas son cosas que no se producen, porque yo le decía a ellos, señores, el episodio que queremos proponer, ya nos empezamos a reunir con la gente del Ministerio de Medio Ambiente porque ese es mi trabajo. Claro. Entonces yo no me paro a esperar que ellos sometan un proyecto. Entonces hay que empezar a filmar ya, aunque no tengamos los fondos. Y qué interesante, y volviendo a lo que decíamos ahorita, de lo que no se capta en foto es como si no existiera, o sea, que ustedes están también dejando un trabajo para el futuro, o sea, así como tú estabas tocando esa descripción de hace 90 años, o sea, la evolución que va a tomar la fotografía y el cine también va a ser impresionante. De repente vamos a tener holograma, muchísimas cosas, vamos a tenerlas más a menudo. Y ustedes ahora están haciendo un trabajo que lo podemos vivir. Y yo siento que es también mucho de lo que está pasando hoy en día con el uso efectivo de las redes sociales y todas las herramientas que tenemos virtual. Si se hacen de una manera efectiva, esa frase que me encantó de que es como si no existiera, tú dejas tu huella, tú no demuestras que existe, porque no siento que hay que demostrar nada, pero sí tú dejas una huella y todos tenemos ese mensaje. Que aunque relajando no diga, no sé por qué lo hago, quizás no sé ponerlo en palabras, pero tu acción está dejando saber por qué lo haces, porque te importa y te importas tanto de que tú quieres seguir lo que te hace a ti dormir tranquilo de noche. Que al final yo siento que todo lo que uno documenta, o la mayoría de las personas, es porque primero nos importamos a nosotros mismos. Entonces yo siento que mi mensaje vale, mi foto vale, mi imagen vale, mi video vale, mis estudios valen. Lo comunico, lo publico, pero también me importo yo porque quiero retribuirme, o sea, quiero subir ese nivel de endorfina, quiero tener mi serotonina, o sea, también hay muchas cosas que nosotros quizá no le ponemos punto y coma, pero uno lo hace por uno, y esa es la parte de por qué hacemos lo que hacemos, y así, y el Island Naturalist, ¿verdad? El naturalista isleño. El naturalista isleño. Ajá. Yo siento que es una parte de ustedes salió de algo que no se esperaba, pero es esa necesidad de todos de decir, aquí hay historias, y cada quien aportó desde donde sabe. Sí, la premisa que siempre, la frase que siempre usamos era descubriendo lo que no se ve. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de nosotros estamos atrapados como en una rutina diaria y ese es nuestro mundo. Salí de mi casa, ir a buscar al muchacho al colegio, que si que volver a hacer la compra, mandarse la cena, leer un libro, acostarnos a dormir. Ese es tu mundo. Pero el mundo, o sea, nosotros estamos para una isla que tiene un tema muy amplio y que está en constante deterioro, en franco deterioro. Entonces, como nosotros no lo vemos día a día, porque ese es tu mundo, mi mundo sí es la isla completa. Yo viajo a Haití. Claro. Yo he visto cosas de Haití que ni un haitiano ha visto. Entonces, o sea, yo he ido a sitios que la mayoría de los haitianos ni siquiera han ido en su propio país. Entonces, yo viajo a Haití, viajo aquí. Entonces, yo tengo como una perspectiva amplia de lo que está pasando. Y es preocupante. O sea, nosotros siempre pensamos en Haití como un país que ha perdido el 99% de su cobertura bocosa. Hay un debate que si es el 30, que si todavía queda el 30. Lo que pasa es que cuando hablamos de cobertura bocosa, estamos hablando de bosques naturales, o sea, bosques primarios. Y lo que queda en Haití es 0.36%. Está medido con satélite, o sea, menos de un 1%. No crea que tampoco el nivel de bosque primario aquí es muy alto tampoco, no. O sea, nosotros tenemos muchas áreas bien conservadas de bosque natural, pero el bosque primario es una característica muy especial que tiene otro tipo de condiciones. Pero entonces, cuando la gente mide a veces cobertura bocosa en Haití, dice, no, queda un 30%. Por ejemplo, como la FAO, ellos usan unos parámetros satelitales, pero lo que están midiendo son matas de mango y plátano. O sea, cosas que nosotros trajimos, sembramos, pero no es parte del bosque natural que soporta la biodiversidad. ¿Entiendes? Entonces, nosotros necesitamos grandes extensiones de bosque natural que soporten biodiversidad, o sea, el animal y la planta, que son de nosotros, parte del patrimonio natural de nosotros. Entonces, cuando yo me siento cargado todo el tiempo, porque yo sé lo que está pasando, pero vuelvo y te digo, el 80% de la gente no sabe lo que está pasando, porque está muy metido en su día a día. Entonces, yo tengo que traer eso que está pasando a través de una historia, y este documental es una forma excelente
de hacerlo, ¿tú entiendes? Es una vía excelente para que la gente entienda o tenga una apreciación, no de todo como lo tiene uno, pero de una parte más amplia a lo que tenía antes. Entonces, y entonces en función de eso puede formar una opinión personal, en función de eso que acaba de ver, ese episodio, ese capítulo, ese documental, ese tema, esa causa. Y en función de eso puede accionar si se presenta la oportunidad. Entonces esa es la idea, provocar acciones de conservación a través de compartir estas historias o estas informaciones que la gente antes no y al final del día nosotros mismos, cuando nos vamos involucrando en esos temas, vamos compartiendo nuestra propia historia de lo que vivimos. Eladio, gracias. Gracias. Gracias a ti, Shaula, por invitar, ya tú sabes. Te tengo una pregunta de Hablemos Sin Filtro. Ajá, para quienes no saben, Potenciando Sin Filtro tiene un hijo, que es un juego de cartas que se llama Hablemos Sin Filtro. Y al final de cada entrevista, me gusta hacer una pregunta. Esta es sencillita. Y esta ni siquiera está en el juego, sino que me la inventé para ti. ¿Tú preferirías hablar con las plantas o hablar en cualquier idioma? Mi madre. No, hablar con la planta, porque imagínate, hablar en cualquier idioma. Las plantas son mi amiguita. Yo me llevo bien con ellas. Buenísimo, buenísimo, Eladio. Gracias, gracias. Es bien chulo cuando uno ve en la otra cara o le da un doble clic a las cosas que hace. O sea, yo veo en tus redes sociales, para ustedes que nos están escribiendo, en la descripción yo voy a dejar los datos de contacto de Eladio, pero pueden buscar Eladio Fernández en Google y les sale su página web, entrevistas que ha tenido, y en Instagram, ¿cómo te pueden encontrar? Así, yo tengo el nombre como de un fotógrafo de boda de 15 años de Baní, Eladio Foto. Sin siquiera el PH, o sea, Eladio Foto, foto. Buenísimo. Gracias, de verdad. Gracias por estar aquí. Espero que se repita y que cuando salga el primer episodio vamos a estar los 4 aquí. Vamos a hablar un poquito del documental y presentar algunas partes. Ustedes, gracias. Mi nombre es Shaula Montaz y esto fue Potenciando Sin Filtro desde Guerra Films.